realmente de finanzas y de finanzas complejas y de productos derivados y ese tipo de cosas. En los últimos 5 años, en los últimos 10 años, he estado más metido en la industria petrolera a nivel mundial. Yo me fui de Venezuela muy joven y realmente nunca regresé, sino hasta hace medio que soy asesor de 2 compañías aquí que están en la industria petrolera. Y mucha gente, soy asesor de la cual quieren venir a Venezuela si hay algún cambio. Y por eso me entusiasmé en hacer esta presentación y enfocarla en porque yo pienso que el tiro a la solución de Venezuela va por el petróleo, inicialmente. Y hay razones estratégicas y razones fundamentales por las cuales eso es así. Vamos a hablar desde un punto de vista, la primera parte de la presentación es realmente hablando del petróleo y por qué Venezuela, la solución de Venezuela es por el petróleo, como dije inicialmente. Y después voy a hablar un poco del tema de la gasolina, que es un tema que está de moda. Por cierto, que yo ayer pude echar gasolina pagando 5.000 bolívares el litro en la Florida sin ningún problema. Pero tengo entendido que no fue así inflado. Y después yo participé en todas las reestructuraciones que hizo Latinoamérica en los años 90. Podemos hablar un poco de la reestructuración de la deuda, podemos hablar un poco al final de la situación de Citgo. Y bueno, por cualquier pregunta que ustedes tengan. Entonces, esa es la idea de hoy. La presentación va a durar no más de minutos, quizá un poquito más. Y después las preguntas pueden ser durante la presentación si quieren o lo hacemos al final, como ustedes quieran. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos un problema que la economía venezolana, yo creo que en ningún moderno nunca ha habido una contracción en ninguna economía como le pasó a Venezuela en el año. La economía bajó casi el 90%. O sea, hoy somos el 10% en producto en GNP de lo que éramos hace 7 años. Eso es peor eso es de guerra, es realmente destrucción bastante seria del Producto Bruto nuestro. Entonces, este es el punto de partida. Aquí estamos hoy, ¿ok? Y si nos ponemos a pensar en el tema, no es difícil pensar que esto es un gran desafío, pero realmente hay una solución, una forma de ver el mundo diferente y tratar de recuperar lo que tenemos y de la forma más eficiente posible. Entonces, todo esto comienza hace como 2 años y medio. Aquí habían varios economistas, yo no soy economista, donde habían hecho varios planes de operación de la industria petrolera y iban para Washington y básicamente el Fondo Monetario Internacional no les creía porque había muchas entre sus números. Y lo que terminó pasando, esto fue hace 2 años y medio, es que la gente de Washington contactó al Banco Mundial y le dijo, mira, Banco Mundial, yo no sé nada de petróleo, pero tú sí sabes. Actúa el plan de Venezuela, de recuperación de Venezuela, y yo te digo más o menos cuánto va a ser el plan financiero. Por ahí empieza todo. Entonces, en ese proceso, me contactan a mí, porque yo estaba aquí en Venezuela, y yo tenía información de cuánto costó un pozo, cuánto en la parte de tierra como en la parte marina, y me hicieron muchas preguntas y yo colaboré mucho para la elaboración del plan que hizo el Banco Mundial para Venezuela. Entonces, al terminarse ese plan, ellos
presentamos al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional lo aprobó y dio en principio una línea de crédito para Venezuela. En ese momento eran aproximadamente $100 millones. Entonces, esa parte es realmente esencial porque ya tenemos en nuestras manos una línea de crédito para medio arreglar la parte de infraestructura, la parte de electricidad, la parte social, etcétera, etcétera, etcétera. Y teníamos un plan que las autoridades monetarias mundiales tenían mucha fe en ese. Ese realmente es el comienzo de esto. Y cuando yo uno esto con los hechos reales de la situación petrolera en Venezuela en términos de reserva, en términos de costos de producción, ahí es donde tenemos la gran oportunidad. Entonces voy a hablar un segundito de el por qué, cuáles son los elementos importantes para nosotros aquí. Bueno, Rolly, un segundito, que les agradezco a todos, por favor, si apagamos el video y apagamos el micrófono, todos vemos mejor, porque hay gente que se está quejando que no se está escuchando bien. Gracias. Ok. Bueno, entonces, Sí. entonces aquí tenemos la situación de que Venezuela es el productor de petróleo más bajo en el mundo. En el mundo. Esto yo le puedo hacer todos los productores petroleros, inclusive en el Medio Oriente, y los que yo he visto en Venezuela desde que estoy aquí, son los más bajos que yo he visto. Y más importante aún, es que Venezuela tiene el riesgo geológico menor en todo el mundo. ¿Qué significa eso? Significa que tú de 10 pozos petroleros, en el caso de Venezuela, los 10 dan petróleo. En las empresas que yo estoy asesorando aquí, han abierto 472 pozos y los 400 pozos han producido petróleo. Colombia no es 100%, es aproximadamente el 70%. En México es un poquito menos. O sea, eso les da una idea de lo atractivo que es para un inversor extranjero, bajo las condiciones correctas, y ahorita vamos a hablar de qué significa eso, lo importante que es invertir en Venezuela. Yo hice ejercicio hace 5 años con las autoridades de Qatar. Yo fui a la universidad, el que maneja la Qatar Investment Authority, y después de hacer un estudio exhaustivo a los países del mundo, Venezuela era uno de los más atractivos. Lo que no era atractivo era el netback, que es una de las más importantes. La nueva ley de los hidrocarburos lo está cambiando, te hablamos de eso en un segundo. Entonces, estas dos cosas las tenemos hoy y son extremadamente importantes para el futuro de cualquier país que sea un país petrolero. Entonces, además de estos dos elementos que están mencionados aquí, tenemos las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Yo hoy les voy a explicar por qué eso es verdad en el caso de Venezuela, a pesar de que hay muchos artículos que en duda de eso, pero en el mundo de energía, no solamente en Venezuela, la gente sabe que Venezuela tiene muchísimo petróleo. Esa parte también es muy importante en cualquier inversión que un fondo o una multinacional ve cuando invierte en este tipo de cosas, en inversión petrolera a largo plazo. Lo que no tiene es una ley de hidrocarburos que permite un netback que compitan con el resto de los países del mundo. Entonces, la solución nuestra tiene que incluir un esquema cuyo producto final sea un netback que esté entre el 25 y el 30%, que nos ponga en el primer cuadrante de todo este tipo de inversiones.
¿Ok? Entonces, eso es muy importante para la solución de Venezuela. Sabemos, y esto es un poco triste para mí, que para todos nosotros, sabemos que PDVSA realmente ahorita no está en posición de hacer mucho. Creo que es una empresa que está bastante mal, bastante quebrada. Pero si no estuviera quebrada en la nueva ley, no, PDVSA sería otro operador, más en una función de supervisión. Y una cosa que nos olvidamos todos es que la infraestructura petrolera de Venezuela, a pesar de que ha sufrido varios percances, sobre todo en la de refinación, que ahorita hablamos de eso, en el área petrolera, lo que se llama midstream funciona muy bien. O sea, el pozo de petróleo produce petróleo, llega al terminal, el terminal llega al puerto. Esa parte funciona bien. Entonces, tenemos costo más bajo, riesgo geológico más bajo, mayores reservas de petróleo en el mundo. Lo que hace falta realmente es una ley de hidrocarburos, que ahorita está discutiendo en el Congreso, una ley que introdujo un diputado apellido Rafali, que realmente nos pone a competir, nos abre la empresa a la inversión privada, donde vamos a tener control de la inversión, control de la operación, control de realmente para todos los recursos. Y no, en este momento no es control, es cierto. Entonces, ahorita, si aprueban esta ley, que es la nueva ley que está aquí a mano derecha, tenemos los elementos necesarios para realmente reactivar esto con capital privado, no con financiamiento del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, ese financiamiento va a ser para reparar la electricidad, el agua, los servicios básicos, a algunas partes sociales, etc. Healthcare, ese tipo de cosas. Ahora, esta lámina que yo lo veo aquí es la lámina que le hizo un gran jefe venezolano que se llama Luis Rodríguez. Luis Rodríguez fue el geólogo que descubrió la faja, tiene un PhD en la Universidad de Texas y su disertación fue la faja. Entonces, esta es la razón por la cual Venezuela tiene tanta suerte, algunos dicen que es maldición, y que estamos rodeados de 6 cuencas petroleras alrededor de todo el país, y por eso es que nosotros tenemos la reserva más grande del mundo. ¿Cuáles son esas reservas? ¿Cuáles son esas cuencas? Esta cuenca de aquí es la que conocemos todos, es la del lago Maracaibo. Ustedes sepan, el lago Maracaibo, lo que se ha sacado es menos del 15% de lo entonces se puede imaginar, el lago Maracaibo tiene 80, 90 años produciendo y solamente se ha sacado el 15%. Después tenemos la cuenca oriental, que va desde después de la cordillera hasta el macizo guayanés, y hay petróleo liviano y últimamente se piensa que hay bastante más petróleo liviano a profundidades que nunca se han explorado en Venezuela. Después tenemos la cuenca de Barinas y Apure. Aquí, si nos vamos un poquitico a la izquierda, esto es Colombia, y todos los llanos colombianos, donde estaba el campo Rubiales, etcétera, son una extensión de la cuenca de Barinas, que también hay muchísimo petróleo ahí. Después de la cuenca de Barinas tenemos el Golfo de Venezuela, es también donde está el lago, y ahí hay bastante gas, y también bastante petróleo. No lo hemos explotado porque realmente todavía tenemos petróleo que es más barato de explotar. Pues tenemos al cuenca de Falcón y Paraguaná, que ahí sí hay algunas exploraciones ya y se han conseguido bastantes cosas interesantes ahí. Y finalmente tenemos la
la del Golfo de Paria, que esta es una extensión de lo que se consiguió en Guyana. En Guyana se hizo ahorita recientemente uno de los descubrimientos más grandes del mundo. Bueno, ese descubrimiento viene de esta cuenca. O sea, nosotros vamos a compartir en un futuro esa cuenca con el país de Guyana. Entonces, cuando la gente cuestiona de Venezuela tiene o no tiene las reservas más grandes del mundo, ustedes enséñenle esta y no creo que nadie te dude más de esto. Esto es una cosa que solamente los geólogos hablan y por favor dense cuenta que yo no mencioné la faja no es una cuenca, sino es una acumulación de sedimentos muchísimo más joven. A mí me causa mucho humor cuando tú hablas con un geólogo, ellos te dicen, no, es 15 millones más joven que el otro, 5 millones de años más joven. O sea, tienen otra medida del tiempo. Entonces, bueno, ¿qué estoy diciendo aquí con todo esto? Tenemos todos los elementos para decir que por ahí van los tiros, ahí va la solución inmediata de Venezuela. Quizás no a largo plazo, pero inmediatamente es solución. Esta es la base por la cual nosotros conseguimos ese financiamiento del Banco Mundial, perdón, del Fondo Monetario Internacional, porque saben que el petróleo y saben que se puede reactivar esta área. Entonces, la siguiente cosas son cosas que nos faltan. Nosotros no caer en lo que hemos caído, no solamente en los últimos 20 años, en los últimos 50, 60 años. Nosotros, y esto es un poco controversial lo que yo pienso, nosotros no hemos manejado nuestros recursos petroleros bien. No estoy hablando de los últimos 20 años. Tanto en la vieja república como en esta república no hemos cubrido los riesgos de petróleo que tiene el mercado petrolero. Entonces le voy a poner este slide aquí. Dice que desde 1950 hasta los 70, el petróleo se puso en un no supo cubrir los riesgos petroleros cuando el petróleo estaba y tampoco cuando el petróleo estaba alto, y es una cosa que PDVSA nunca hizo, ni antes ni ahorita. Y las grandes compañías de trading de petróleo fueron las que más se beneficiaron, porque las compañías de petróleo no le prestaban atención a este riesgo, que como ustedes ven es bastante serio. Y tenemos que hacerlo en el futuro. Yo les voy a poner un ejemplo en el cual yo estuve envuelto. Nosotros hicimos un hedge en México exactamente cuando el petróleo estaba a 130. Hicimos un costless collar, que significa que México no pagó nada por el instrumento, pero le hizo un hedge a 108, más o menos por aquí, ¿okay? Por 5 años. En el 2013, el petróleo llegó estaba muy alto. En el 2014 se pasó. Pero México recibió, en vez de $30 por barril, siguió recibiendo $108 por barril por los próximos 5 años. Ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que hacer si logramos recuperar la industria. Manejarla profesionalmente como se hace en los países más sofisticados del mundo. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esto? Para resolver estos problemas y que los fondos entren. Los fondos extranjeros entren. Necesitamos reestructurar la deuda de Venezuela. ¿Okay? La reestructuración de Venezuela va a ser una cosa bien compleja, porque hace 3 años, cuando yo regresé a Venezuela por un tiempo, la venezolana se estaba
estaba comprando y vendiendo en el mercado secundario aproximadamente entre 30 y 40 centavos de dólar. Y la producción de Venezuela era 2 millones y pico, y era posible utilizar oil warrants en el menú de reestructuración de la deuda, pero no es posible ahorita cuando realmente la producción de Venezuela son solamente 600,000 y yo creo que 600 barriles por día. Entonces, este proceso de reestructuración es muy importante, abrir las puertas a todo esto, y es el gran desafío que tenemos todos los elementos para tener éxito en la parte petrolera. Sabemos que tenemos que manejar los recursos mejores, pero tenemos que reestructurar la deuda. Y esto es complejo porque ahí hay no solamente los bonos de PDVSA, los bonos de la República, Electricidad de Caracas, etcétera. También están los préstamos chinos y los préstamos rusos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, complejo. Solamente se los quiero mencionar que sin eso vamos a tener que ser mucho más creativos en cómo se maneja el resto, porque esto es muy importante para establecer el orden financiero que realmente perdimos hace muchos años. Perdí toda la película de los últimos 20 años. Yo realmente he estado aquí en Venezuela los últimos dos y medio. He estado in-out, no he estado todo el tiempo aquí, pero oía las noticias cuando todo esto pasaba y me daba muchísima lástima, pero bueno, esa es la situación. Si logramos la industria petrolera, y realmente esto no solamente es la industria petrolera, sino también la industria minera, también tenemos los mismos atributos en la industria minera: bajo costo de producción, riesgo geológico bajo, y tenemos abundancia en oro, abundancia en metales preciosos, en metales, en lo que se llama tierras raras, rare earth, como la tantita, ese tipo de cosas. Entonces, realmente tenemos que reestructurar la deuda, tenemos que aprobar esta ley de hidrocarburos para que las condiciones sean buenas para que esto se financie con capital extranjero o capital privado, ¿okay? Y tenemos la mejor última oportunidad que vamos a tener, porque realmente hay mucha competencia con los hidrocarburos. Como sabemos, la industria de energía, a mí me preocupa más la energía nuclear, que está a punto de llegar a cosas bien interesantes como el Watcher, ese tipo de cosas. En Kazajistán está haciendo un trabajo excelente sobre energía nuclear, y la energía solar, la eólica y ese tipo de energía a mí me preocupa menos, porque eso todavía es muy ineficiente. Pero tenemos aquí los elementos esenciales, tenemos las soluciones. Lo de la deuda es complejo, no va a ser fácil, pero hay un camino a la recuperación del país relativamente rápido. ¿Por qué digo relativamente rápido? Bueno, porque en Venezuela hay 14 pozos que están inactivos, y como yo no sé si los pozos petroleros se clasifican en varias categorías. Categoría 1 es cuando el pozo está produciendo, pero hay 14 pozos que no están produciendo. Y categoría 2, tú le inviertes $1.000 y pones a producir. Categoría 3, le inviertes $700,000 y lo pones a producir. Y 4 y 5, bueno, son más difíciles. Pero hay una forma de llegar a 1 millón adicional relativamente rápido. En un año y medio. No sé, ¿hay una pregunta? Sí, Rolly, yo tengo un par de preguntas. Yo creo que la idea aquí es que vayamos conversando un poco en la medida que vayas terminando la presentación. Pero ¿prefieres hacer preguntas ahora o prefieres seguir con el tema, por ejemplo, que veo de la gasolina? No, vamos a hablar de la gasolina, que son 2 slides, eso es facilito. Bueno, facilito la presentación. El tema es extremadamente complejo.
Mire, esta refinería, esto que está aquí, ¿ok? Estas dos unidades son las unidades de destilación que de aquí sale, se llama nafta, ¿ok? Pero la gasolina, como ustedes saben, o si no saben, es así, es una receta química donde hace falta, además de nafta, alquilato, butano, pentano, éter de dos tipos, etcétera. Y eso se produce en unidades de alto rendimiento, de alta producción, de alto valor, que son estas unidades, ¿okay? Estas que están aquí. Y al final de esto, que está por aquí, es realmente donde sale la gasolina. ¿Qué pasa? Como sabemos, de planta de flexi cracking, flexi cooking y delay cooking no están produciendo. Está fuera de servicio. La de termil éter también está fuera de servicio. La de terbutil éter también no está activa. Isomeración tampoco. Alquilación tampoco. Entonces, realmente aquí es donde los iraníes están tratando de poner a la planta de carbón a funcionar. Ellos, no sé si ustedes saben, pero los rusos trataron de meterse en esto y no pudieron arreglarla porque la tecnología americana es diferente a la rusa. Los iraníes creo que están haciendo un trabajo diferente. Ellos están trayendo alguna de estas unidades que están aquí, están haciendo un cracker, y creo que ya lo armaron, pero tiene que estar en funcionamiento. Entonces, todos estos cuadritos que ustedes ven aquí están comunicados por unas tuberías sustanciales por debajo de la tierra, y todo eso tiene mucho tiempo que no se opera, y eso va a durar ponerlo en funcionamiento. Desde que terminen todos los trabajos, va a durar por lo menos 45 días más. Entonces, yo no sé si yo estoy de acuerdo con lo que se oye, de que en 6 semanas no vamos a tener más problemas con la gasolina. Yo creo que no es así. Ellos metiéndole muchos recursos a esto, y espero que por lo menos se llegue a un nivel mucho mejor que el que estamos ahorita, que realmente la única razón por la cual yo pude conseguir gasolina ayer es por esos barcos que llegaron hace poco. Pero el tema es muy complejo y esto puede parar todo. Si esto no se soluciona, bueno, vamos a seguir en la situación donde estamos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo les quiero dar? Bueno, el mensaje es, señores, la cosa no está tan mal porque todavía tenemos petróleo y tenemos los elementos esenciales para realmente salir de esta. Quizás nos tardemos un poquito más, pero podemos salir de esta relativamente rápido. Y si lo hacemos bien y le metemos la minería, lo vamos a hacer inclusive un poco más rápido. Tenemos que manejar los recursos bien, tenemos que cambiar la ley petrolera y tenemos que realmente revolucionar todo esto para que el capital extranjero llegue. El fondo, los 60.000 millones de dólares del fondo no van a ir a la parte petrolera. Eso va a ir, como dije antes, a la parte de infraestructura. Entonces, tenemos que hacer estos cambios, pero gracias a Dios que tenemos los elementos para que si hacemos estos cambios, seamos una república que quizás en 2 o 3 años lleguemos por lo menos a 2 millones de barriles. Entonces, esa era mi presentación. Yo puedo de reestructuración de la deuda, de la parte financiera, de tipo de esto, y quizás algo también petrolero, pero no soy petrolero, como dije, soy físico matemático. Agradecido, Rolly, por la presentación. Pero, ¿por qué no nos comentas un poco de ese cambio en la ley de hidrocarburos que dice que está introducido? Y a mí me interesaría entender un poco el refinanciamiento de la deuda. ¿Cómo lo ves tú en concreto? ¿Qué cambios crees tú que deberíamos implementar para poder hacer tan rápido como tú estás pensando? Pero mira, vamos a hablar primero de la ley. La ley básicamente cambia todo nos vamos a transportar a Pérez Jiménez, que es abierto para todo el mundo, pero vamos a tener unas regalías variables. Con eso realmente atraemos todo el capital necesario. O sea, vamos a mantener cruzar los dedos, pero
necesitamos aumentar el netback para que el capital extranjero venga. La única forma de hacerlo es cambiando. Entonces, esta ley se introdujo o se está discutiendo desde hace un mes en varios lados, pero esto va para la Asamblea Nacional. Y esto tal que elegimos en el 2015. No, aquí hay otras 2 o 3 a la Asamblea Nacional, pero esta es la que puede realmente, la que puede hacer el cambio, y esta ley realmente llega bastante a donde queremos que llegue para que el netback de la inversión petrolera en Venezuela, que siempre te da, que desde que se cambió con Chávez, realmente ha sido, bueno, eso no lo tenemos que decir, ha sido muy mal manejado. Déjenme dar un ejemplo. Ustedes saben que Aramco, en noviembre, parte de Aramco se vendió, se vendió en los stock exchanges del mundo, y la evaluación inicial de Aramco fue 1.3 trillones de dólares. Además de todos los recursos que tuvo Venezuela durante el auge petrolero entre el 2004 y el 2003. Fueron 7 años de un auge petrolero no visto antes. Además de eso, PDVSA, si hubiera sido manejada como venía manejando, la evaluación de PDVSA en noviembre pasado hubiera sido $1 trillón, un poquito que nosotros éramos la segunda más valiosa. Ese valor todo se perdió porque eso se convirtió en cero, básicamente. Entonces, eso es bastante triste, esa es la realidad. Entonces, esta es la parte de la ley. La otra parte que me preguntaste, ¿cuál fue? El refinanciamiento de la deuda. Pero antes de eso, ¿tú consideras que si esa ley se aprueba en la Asamblea Nacional, yo no veo posible que las transnacionales vengan a invertir algo en función del mismo gobierno que tenemos? ¿O tú crees que hay alguna transnacional que si le pones una ley, independientemente de quién sea el presidente, puedan ser más arriesgados? Mira, eso, realmente aquí siempre se habla del cambio de gobierno, etc. Yo me gustaría utilizar una palabra diferente. Aquí realmente lo que se necesita es una filosofía diferente. Yo no, la parte por aquí yo no la domino bien porque como me perdí toda la parte de lo que pasó aquí en Venezuela, pero yo les puedo decir con toda seguridad, el país de China es en los 50 años que ha crecido la economía más grande en el mundo. Eso nunca se había visto, lo que pasó en China. China era una miseria hace 50 años y sabemos lo que es ahorita. Eso, si lo pudieron lograr en China, cambiando la filosofía y manteniendo la filosofía económica, estoy hablando, y manteniendo su filosofía de sistema, mira, eso teóricamente se podría hacer aquí también. Sin embargo, les acabo de mencionar que PDVSA costaba $1 trillón, costar $1 trillón, ahorita vale 0. Eso fue una... Entonces, hay un problema de debilidad de esto. Pero si esta ley se cambia y llegamos al día 1, llaman aquí, o sea, yo creo que la reactivación sería bastante rápida. Bastante rápida. O sea, ¿qué significa bastante rápida? 2 o 3 años nos montamos en $1,5 millones y eso paga por muchas de las cosas, existir con ese dinero. Lo demás sería para reinvertir en la economía. Entonces, es un tema que tenemos que prestarle mucha atención y ojalá esta ley la aprueben. Si no, bueno, si no, tenemos otros problemas, porque no creo que el dinero llegue. Y en cuanto a reestructuración de la deuda, ¿cómo lo ves? Vamos a la reestructuración de la deuda, pues esa es la parte más compleja. La deuda de Venezuela, cuando yo llegué, estaba en aproximadamente 35-40% de valor facial. Y en ese momento la producción petrolera era 2 millones de dólares, pero está bajando. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, o sea, cuando tú produces, cuando tú eres un país petrolero,
tú puedes escribir lo que se llama oil warrants, que son, te da a ti el derecho de comprar petróleo a largo plazo a un precio fijo. ¿Okay? Eso vale muchísimo dinero para un inversor, para un inversor. Entonces podíamos llegar a una reestructuración, bueno, más fácil si utilizábamos lo que se llama oil warrants, lo que se llama debt equity swaps, que se llama debt equity swaps en prisiones. ¿Qué pasó en los últimos 2 años? Bueno, la deuda fue entre 30 a 40% y ahorita está una cosa bastante 10, menos 7 centavos, 5 centavos por dólar. Entonces la parte de reestructuración es difícil que vamos a afrontar nosotros ahorita. Y eso a mí no, yo no soy tan optimista como era hace 2 años en este tema, porque lo tenemos que hacer. Pero antes, las reestructuraciones antes eran bancos y era mucho más fácil. Ahorita son con fondos y los fondos tienen mucha más paciencia que un banco. Entonces, el clásico cuento de Elliott Management esperó 10 años para que Argentina le pagara el 100% de su inversión. Y lo tuvo que hacer para poner un dinero del Fondo Nacional. Entonces, es el que nos enfrentamos como adversario para solucionar el problema de reestructuración. Entonces, el problema de reestructuración yo creo que es el más serio que tenemos en los próximos 2 años. Y no va a ser fácil. Sobre todo, primero, saber realmente la deuda que tenemos, porque yo siento que pueden empezar a aparecer hasta préstamos chinos, rusos, que no está muy claro ni siquiera los montos, ¿no? Ni las condiciones que se han firmado, eso no ha pasado por ningún organismo, eso ahí puede aparecer cualquier cosa. A partir de que sepamos realmente la deuda, es que podemos empezar a reestructurar. Mientras tanto, bueno, mira, en eso sí se ha hecho bastante progreso. Se ha hecho un inventario. Y estamos hablando de aproximadamente 160, 165 mil millones de dólares. Y lo que es difícil es la parte de CADIVI, pero la deuda externa realmente yo creo que hay unos números bastante correctos. Bueno, yo diría que dentro de un 98%. La parte de CADIVI no, la parte de CADIVI, que es la deuda privada, es un poco más complicada, pero ahorita es un inventario. Y muchas cosas no se van a considerar. Pero lo más difícil es realmente la negociación con los... Tu presentación está basada en todo el tema petrolero, pero yo veo que hay un buen nicho de mercado para nosotros que es la petroquímica. No mencionaste mucho del tema, por algo en particular, o no lo ves, o... Bueno, la petroquímica viene una vez que tú tienes una industria petrolera que funciona bien. Petroquímica aquí antes funcionaba, es más, mi tío creo que fue uno de los primeros de la petroquímica, hermoso. Pero ahorita yo no lo veo inmediatamente hasta que no realmente mejoremos las condiciones de la industria petrolera, que es donde está la oportunidad. No sé si alguien... Frank, me deja que me meta yo un minuto. Claro, Mucho diga. gusto, Miguel Boco. Yo tampoco soy petrolero como tú, soy ingeniero civil, pero tengo toda mi vida trabajando en petróleo. Y coincido contigo en que la riqueza que nosotros tenemos, tanto en el área petrolera como en el área minera, como en el área de turismo que hablabas tú antes de empezar la reunión, es fabulosa. El problema que nosotros tenemos fundamental es un problema de lograr engranar los problemas que nosotros tenemos. El tema de que nosotros tengamos las reservas no implica que nadie vaya a invertir dinero en Venezuela. Para invertir el dinero en Venezuela nosotros necesitamos confianza. Y si no tenemos la confianza, ese trabajo
descentralizado en esas cuencas que tú mencionaste y en la misma faja del Orinoco, no va a ocurrir, porque nosotros lamentablemente ya vivimos que vino la gente, invirtió con la misma ley del trabajo que tenemos ahorita, invirtieron cientos de millardos de dólares y fueron expropiados. Y todo terminó en una querella, en una corte, en un pleito, porque me quitaron mi inversión y no me respetaron mi contrato. Entonces es muy difícil que con el fundamento de lo que tenemos bajo el suelo, nosotros podamos recibir la inversión. Porque la inversión, como tú sabes, por lo que acabo de ver de tu background, tú inviertes el 10 o el 20% con equity y te financias con el 80 o 90%. Cuando estamos hablando de empresas serias, estamos hablando de empresas conocedoras, estamos hablando de gente que tiene la capacidad y que tiene los porcentajes. Tú hablabas hace un rato de los porcentajes de bateo en los pozos petroleros y cómo en Venezuela se batea al 100%, pero aquí bateamos 1000, coño, en los pozos, pero en Colombia y en Ecuador bateamos menos y en México bateamos menos y seguimos yendo a otras regiones. Hay otros lugares incluso más fáciles, como el Cerro Bolívar y la extracción del mineral de hierro, donde tienes el 100% garantizado, porque ahí no puedes pelar la producción del mineral de hierro, sino está ahí, está a flor de piel. Entonces, yo no creo que aquí, yo estoy de acuerdo que hay que hacer unos cambios en la ley, pero yo creo que los cambios de la ley se parecen más a derogar una cantidad de decretos puntuales que se hicieron durante los últimos 20 años para saciar las necesidades de un grupo que se pueden reversar. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de que en un momento dado nosotros vayamos a esperar un año, una discusión de una ley de hidrocarburos, para entonces empezar a ver si empezamos a dar concesiones. Porque en un año se levanta el muerto. En un año que nosotros estemos en eso, se levanta el muerto y vuelve. Entonces, yo creo que con la ley de hidrocarburos que nosotros tenemos, restándole todos esos decretos que básicamente prohibieron las actividades que llamaron medulares para terceros y lo limitaron al Estado, que obligaron al 60% accionario del Estado, que obligaron a que la operación fuera realizada por el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser reversadas y la ley funciona. Después puede ser mejorada. Hay que cambiar a lo mejor tasas, a lo mejor regalías, a lo mejor los números no tienen que ser fijos, porque los campos no son todos iguales, ni los crudos son todos iguales. Tenemos unos crudos de 6 grados API y tenemos unos crudos de 40 grados API. Entonces, el tema crucial que yo veo en ese cambio de Venezuela pasa por la rapidez y pasa por un grandísimo proceso de transparencia basada en que los calificados, con unas reglas inicialmente francas y abiertas, libro abierto y 5% de margen, trabajen y produzcan y vuelvan a traer al país a una condición normal. Porque nosotros estamos, como estoy entendiendo, tú tienes muchos años afuera, yo he vivido muchos años de mi vida afuera también, aunque la mayoría la he vivido y la he trabajado aquí, y esta realidad de que nosotros no podemos
tener agua, luz, gasolina, televisión, eh, comida, gas para cocinar, tiene que revertirse y recuperarse. Cuando ustedes hablan de renegociar la deuda, sí, el Estado se tiene que limitar a darnos a nosotros los servicios públicos básicos, educación y salud, metido dentro de los otros que dije antes. Y entonces, eso lo hace el Estado cobrando impuestos. Y si aquí recibimos una inversión brutal y gigante proveniente de Venezuela y de otros países, sea de donde quiera que venga el dinero, que entre y que permita rescatar la generación del Producto Interno Bruto y de la explotación de la riqueza nacional, y el Estado tiene que cobrar los impuestos y usar esos impuestos no para tener 6 millones de empleados públicos que ganan $4 al mes. Tiene que recibir ese dinero para cubrir con los servicios básicos que nosotros tenemos dentro del país, que necesitamos y no tenemos. Entonces, de la ley de hidrocarburos está bien, pero la ley de hidrocarburos fue suficientemente buena para que vinieran todos los grandes ligas del mundo e invirtieran un porcentaje significativo de su cartera en este país. Déjame decirte algo ahí, porque no, yo creo que tienes que tomar esto en cuenta. Realmente el auge de Venezuela ocurrió cuando Pérez Jiménez. El año de Venezuela fue en 1957. ¿Ok? Y eso fue cuando no habían todas estas restricciones. Nosotros nacionalizamos el petróleo en el 72, ¿ok? Y cambiamos todas estas leyes. Y no fue sino hasta cuando estaba Yusti, se me olvidó cuándo era, qué año fue eso, que hubo un cambio más o menos a la ley que nos permitió a capital extranjero nuevamente, porque se dieron cuenta en PDVSA y que no podían financiar esto, todo lo que se necesitaba ellos solos. Entonces, déjame contigo en que el cambio de la ley de hidrocarburos es simplemente los decretos. ¿No? Tenemos que tener una ley para ponerle velocidad a las cosas que tú mencionas. Tenemos que tener una ley a la Pérez Jiménez, donde realmente la cosa esté abierta. Va a haber suficientes oportunidades para capital venezolano, porque el capital que viene le va a interesar grandes oportunidades, o sea, en términos de inversiones grandes, pero Venezuela tiene muchos recursos que con poco dinero lo puedes poner a producir y sería bastante rentable. Entonces, lo que tú te estás diciendo es que no estoy de acuerdo que cambiar el decreto de ley. No, hay que hacerle un cambio realmente sustancial a la ley para poder venir, para poder capital, porque no va a haber plata para la industria petrolera a menos de que las condiciones estén para ese tipo. En una presentación anterior que yo tuve a esta, un miembro de la audiencia, creo que está aquí también, me dice que ¿por qué no bajamos las regalías a cero? Bueno, ese concepto no es tan drástico, es un concepto que aceleraría las cosas. Yo creo que no necesitamos bajarlas a cero, pero esto es importantísimo, que sea un cambio sustancial. En lo que tú te refieres a la parte legal, a la parte jurídica, entonces, eso también tiene que ser cambiado, obviamente. Yo estoy asumiendo en esto que va a haber un día uno. Entonces, ahí ese tipo de condiciones tienen que estar ahí. Pero déjame dar un ejemplo en el cual yo estuve envuelto, donde había guerra, que fue Libia. Libia, yo no sé si ustedes saben, pero Libia tenía una ley muy similar a la colombiana. Es más, se dice que Colombia se copió de Libia cuando hizo su reforma petrolera hace años.
Yo estuve envuelto en un financiamiento en Libia cuando estaba en plena guerra. Y después que hubo la guerra, que se murió el señor este, que mató al señor este, Gaddafi, la, 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 las propiedades petroleras cambiaron de dueño, pero aún así el gobierno pagó. Y ahí nos fue bastante bien en ese ambiente. Entonces, solamente te cuento te hago ese cuento para que tú veas que inclusive en situaciones bastante drásticas, si tienen las condiciones buenas, que en el caso de Libia la tenía, una ley como a la Colombia, pudieron atraer producción. Inclusive Libia ahorita, que está dividida, sigue produciendo petróleo. Entonces no sé si eso contesta tu... Sí. Yo creo que no estamos en desacuerdo en general. Yo lo que creo es que tenemos que tener una importantísima prioridad en el tema del tiempo. Es estupendo, claro. Es estupendo que esa asamblea del 2015 esté trabajando en eso hoy y que la aprobación de esa ley ocurra y que sea válida. Si eso ocurre, eso es fantástico, porque entonces el día 1, como tú dices, tú arrancas con la ley nueva. Yo voy inclusive un paso más allá. Nosotros deberíamos ese día 1 tener 200, 300, 500 proyectos, megaproyectos significativos, listos para arrancar con esquemas predeterminados que generen 500.000 empleos. Voy a usar la palabra digno en Venezuela, que no sean $4 al mes, sino que sean 200 o 400, y que la gente pueda vivir con lo que gana. Bueno, es un tema significativo para la recuperación del país y para todos estos temas políticos que hablamos, donde se habla de una transición y después de una elección y un nuevo gobierno. Y si esa transición en esa transición se nos tranca el juego en una discutidera dentro de la asamblea, entonces resucita el muerto. Sí, estoy de acuerdo contigo, Miguel. Vamos un segundito con Máximo primero y luego con Oscar Grossman, que también tenía una pregunta. Máximo. Máximo. Sí, ya va. No, bueno, no sé, ¿me oyen? Sí, claro. Saludos, Francisco, está muy bueno. Y bueno, estoy sin cámara porque no la puedo activar, así que me disculpan. Y a Miguel, pues mira, yo voy más con una pregunta que le hice a Robbie hace un rato, que es más filosófica que práctica. Y es que en realidad nosotros estamos ahorita en una situación complicada política y bueno, y con una percepción de riesgo altísima. O sea que actualmente bajo las condiciones políticas que tenemos, que alguien venga a invertir acá, bueno, me sobran ejemplos de gente que ha rechazado la inversión, inclusive de capitales de alto riesgo. Sin embargo, vamos a asumir que todos somos optimistas, unos con causa y otros sin causa. Hay un cambio. Inclusive con el cambio vamos a tener una percepción de riesgo en el país. Entonces, yo lo que le comentaba a Rolly, y que lo comentó él ahorita también, es que a mí me parece que el petróleo, la energía petrolera, tiene una ventana de tiempo limitada. Hay otras cosas que están surgiendo y que probablemente van a dejar al petróleo en segundo puesto. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor serán en 30, 40, 50 años. Pero es que nosotros tenemos tanto petróleo por sacar que tendríamos que, en base a la
percepción de riesgo que tenemos hoy en día, bueno, hoy en día no, que tengamos el día que haya un cambio, porque va a seguir, digamos, una situación de inestabilidad. Ahorita Miguel lo comentaba, que en cualquier momento resucita el muerto. Bueno, esa situación de inestabilidad percibida por los mercados de inversionistas va a implicar que ellos van a considerar que Venezuela tiene un riesgo adicional que cualquier otro país. O sea, tenemos que entregar unas condiciones mejores para que los capitales vengan. No tenemos que estar hablando ahorita de dónde vamos a sacar el financiamiento para reactivar la industria petrolera. Olvídense, el financiamiento. PDVSA, como lo dijo Rolly, está quebrada. Lo que le conviene a PDVSA es hacer un spin-out y hacer las mejores valoraciones de todos los activos que tiene y entregarlos. Y el tema de las regalías, a mí me parece, yo lo puse en una reunión anterior como un extremo, pero a mí en realidad las regalías, yo no entiendo las regalías. En una situación de percepción de riesgo de un país donde a ti te interesa que vengan capitales a desarrollar el petróleo en la pequeña ventana de tiempo que tenemos para que eso pueda ser desarrollado, si no lo vamos a tener que dejar allá abajo. Entonces, bueno, vamos a dar condiciones especiales. Bueno, ¿tenemos un país complicado? Sí, tenemos un país complicado. ¿Cambiamos de gobierno? Sí, tenemos posibilidades que resucite el muerto también. Bueno, chéverísimo, pero entonces tenemos que dar unas condiciones especiales. Entonces, regalías no es regalías. No hay, para mí, yo anularía las regalías. Yo cobro impuestos y se acabó, y que vengan los capitales y que empiecen a desarrollar. Y todos esos 14.000 pozos que habló Rolly, bueno, vamos a empezarlos a entregar y a ordenarlos y a tener una administración correcta y a cobrarle impuestos parejos, y esos impuestos después que el Estado los reinvierta en las cosas que realmente necesita. Para mí esa es la salida, digamos, mejor que tiene el país. Estar hablando ahorita, bueno, no, que subimos de 7.5 centavos de dólar a 25 centavos de dólar la regalía, y eso va a interesar. Mira, aquí hay que dar unas muestras significativas de renuncia y de transmisión de utilidades en función del país que tenemos. Y el país que tenemos es un país donde el 75% de la gente no ha sido bien educada e instruida, es un país riesgoso, y ese riesgo hay que pagarlo. Y la manera de pagarlo es entregando las mejores condiciones del mundo petrolero sobre la Vía Láctea, la tenemos que dar nosotros. Bien, Máximo, estamos de acuerdo en todo. Estamos de acuerdo. Vamos un segundito a Oscar. Oscar quería poner una lámina de la petroquímica. Mira, ya va, antes que ponga Oscar la lámina. Miguel Boco sale con un whisky. Ustedes dos salen con vino. La próxima vez aclaremos de una vez a ver cómo vamos a hacer esta reunión, porque esto no es justo. Hay unos sí, unos no. Bueno, Y Jorge también pidió la palabra, pero Oscar está primero. Oscar. Ok. Ya tú me permitiste compartir la lámina. Sí, pero no la de Camurí, o algo más serio. Estoy tratando de hacerlo, pero no veo aquí la posibilidad. ¿Por qué? No, tienes que ponerlo host, Francisco. Quítame a mí y ponlo a él. Claro, ya César lo hizo. Ya. Bueno, ahora sí. ¿Ustedes están viendo la lámina o no? No lo estamos viendo. Estamos viendo la playa, Oscar. No, la playa es el lugar donde yo estoy. Yo me refiero que sí. Ok, ahorita voy a compartir pantalla. Vamos a ver si. Ajá. Cuando tengas la lámina, hazle un doble clic a la lámina y sale. Está cargando ya. Ok, ahí está, perfecto. Ahí está. No, esa no es. Entonces bórrala rápido. No, es que yo la tengo abierta aquí frente a mí, pero no. ¿Ahorita ustedes la ven? No. Pantalla. No, vemos el drive.
Mira, déjame como la intención de esta lámina, que por casualidad tengo aquí, mientras tanto estoy viendo a ver si puedo compartirla. Vemos. Es la siguiente, es responder a la pregunta que hizo alguien sobre la petroquímica. Y la respuesta que yo le voy a dar es con cachucha petroquímica, pues con la cachucha como director del Grupo Zuliano, donde somos un fondo de inversión petroquímico en Venezuela y enteramente privado y listado en la Bolsa de Valores de Caracas. La petroquímica en Venezuela siempre ha sido y sigue siendo el hermano pobre del petróleo. O sea, la petroquímica, e incluso la respuesta que dio el expositor en cuanto a que para desarrollar la petroquímica era necesario primero lograr un cierto nivel de explotación petrolera estable. Esa es la respuesta tradicional en la cual se concibe a la petroquímica como un negocio derivado y que requiere de que haya recursos de capital y de materia prima que el petróleo le dedique a la petroquímica para poderse desarrollar. Ese es un paradigma anticuado. Eso ya cambió y lleva cambiando aproximadamente unos 5 o 6 años. Y ese cambio que está habiendo en la petroquímica mundial es una tremenda oportunidad para desarrollar la petroquímica en Venezuela. Pero la petroquímica en Venezuela, para poderse desarrollar, tiene que abandonar el esquema tradicional que incluso en el mismo plan país, en las mismas revisiones que ha hecho el Grupo Orinoco, en lo que ha presentado Guasaquín recientemente, se concibe la petroquímica desde el punto de vista de recuperar, reconstruir, relanzar, reinvertir, reconstruir. O sea, es una narrativa que está toda hecha con base en el concepto antiguo de petroquímica basada en unas corrientes de gas disponibles excedente del petróleo o en alguna que otra corriente de refinería del petróleo, pero sobre todo basada en gas. Los estudios que ha hecho el Grupo Orinoco y el Plan País llegan a la conclusión de que para comenzar a operar todo el parque actual que está totalmente obsoleto y que es de tecnología vieja y que no tiene economía de escala, se requerirían en la primera de cambio como unos $1.000 millones y a lo largo de 5 años como unos $9.000 millones. Lo que hemos sostenido algunos que estamos con otra visión es que esas inversiones nunca van a llegar a Venezuela en las condiciones actuales y difícilmente van a llegar en el futuro porque pocos inversionistas privados se van a anotar en recuperar unas plantas viejas y sin escala. Lo que nosotros estamos proponiendo es aprovechar un esquema nuevo y unos activos disponibles en Venezuela que son valiosísimos. Y esos activos valiosísimos están todos en Paraguaná. El centro de refinación de Paraguaná es una joya que tenemos que recuperarlo. Porque el centro de refinación de Paraguaná, que en su momento fue la refinería más grande del mundo y hoy continúa siendo nominalmente la segunda refinería más grande del mundo, permitiría producir con tecnologías nuevas que no requieren mayores inversiones, sino simplemente reconfiguración de activos y uno que otro equipo nuevo en las propias refinerías para que la refinería, en vez de producir 95% combustibles como está produciendo actualmente, pasen a producir 50% combustible y 50% de productos petroquímicos. Eso lo está haciendo Arabia Saudita, eso lo está haciendo Reliance en la India, eso lo están haciendo todas las 5 mayores refinerías de China y le han cambiado de escala al mundo petroquímico porque cuando tú empiezas a producir productos petroquímicos con base en las corrientes de una refinería, ya no hablas en miles de toneladas,
sino hablas en millones de toneladas. Entonces, en Paraguaná habría la posibilidad de crear una zona especial de inversión petroquímica, en donde se pudiera duplicar la máxima producción petroquímica que haya producido Venezuela en toda su historia. Solamente en Paraguaná y solamente dedicándole a eso la mitad, el 40% de los barriles que se refinan, creando muchísimo más empleo que lo que crea el petróleo y propiciando un desarrollo abajo espectacular. En esa zona especial, y con esto termino, en esa zona especial yo sí creo y creemos muchos petroquímicos que sí se anotarían muchos inversionistas privados desde el primer día. Eso no tienen que esperar que baje el riesgo país. Con que haya un contrato de suministro de largo plazo desde una corriente refinería, te anotas en la inversión. ¿Cuál es el retorno de ese proyecto? Ese retorno, utilizando ese nuevo... Ese retorno permite que la refinería, que actualmente es una buena refinería en el mundo, tiene un rendimiento de $5 por barril. Eso puede pasar a $13 por barril integrado. Y todos esos proyectos son proyectos que tienen tasas de retorno atractivas dependiendo del contrato de suministro de materia prima y dependiendo de la facilidad de venta y la competitividad que tengas. Pero el caso que existe actualmente, que es el único eslabón que tiene en el momento la refinería de Cardón con la petroquímica, que es la planta de Profalca, ha sido la empresa más rentable en la petroquímica venezolana por mucho. Mira, Francisco, cuando al terminar esto, da el contacto de Oscar, que yo puedo hablar con él de esto bastante. Yo conozco mucho a la gente de Reliance y en particular Rolly, sí. Todo lo que vayas a hablar con Oscar es a través mío, cuidado. Nada de que tú vas a hablar directo con Oscar. No. Bueno, estoy hablando de la parte de petroquímica. Oscar, me interesa mucho conversar este tema aparte, de verdad. Yo también creo que puedo conseguir inversores para eso. Así que hablemos. Lástima que nunca pude compartir la pantalla. Nunca pude compartir la cuestión esta, chicos. Déjame... A mí me pasó lo mismo. Ese Francisco que no nos quería dar acceso. Aquí yo imagínate, ahora viene Jorge Roy y después Juan Vicente Álvarez. Ese negocio quedó en pedacitos ya. Jorge. Bueno, gracias Francisco, gracias por la invitación además y muy de acuerdo con lo planteado por Oscar, pero sobre todo me voy a referir un poco más a lo planteado por Máximo Zacchini. Yo creo que esto no estamos tan claros como que el petróleo sea a corto plazo una ventana de oportunidad para la recuperación del país. De hecho, siento que todo lo contrario, que las condiciones en las cuales estamos hoy y sobre todo con el marco jurídico y el andamiaje legal que tenemos, no tenemos ninguna posibilidad de que eso ocurra. Siento además, y no es que siento, yo también tengo 40 años trabajando para la industria petrolera, es que no va a venir absolutamente nadie, y los pocos que están aquí que se han metido, tal Osvaldo Cisnero, que no sé si lo conocen, pero que no es muy fácil de engañar, y que habiendo metido $400 millones tampoco ha logrado obtener unas reglas del juego claras con las cuales se puede explotar. El nombre del juego aquí es cómo tú dejar a las petro y cómo traspasar el peso del sector público por privado, sin llamarlo privatización, porque creo que va a ser mucho más complejo el llegar a que los activos de la nación sean traspasados directamente al sector privado, pero sí a las concesiones a través de las petro. Lo cual nos crea un interrogante, que de ahí va mi pregunta fundamentalmente. Mientras existan las sanciones, esto es absolutamente impensable. Creo que el tema sanciones es el tema que hoy en día tiene bloqueado absolutamente a todas las petro, que son incapaces de operar. Aquí, como dijo Máximo, prácticamente tendríamos que regalar los taladros, los campos, las cosas para que la gente viniera. No creamos aquí creyéndonos los reyes del
petróleo mundial porque somos los más baratos del mundo. Todo el mundo se está peleando por traer las inversiones y en Venezuela vamos a tener que hacer un esfuerzo grandísimo para que vuelvan, después de haber salido con las tablas de la cabeza, grandes operadores que se fueron y que todavía están inclusive con juicios legales internacionales. Entonces, el tema aquí no es tan sencillo y mientras tengamos las sanciones con este régimen político que tenemos ahora, creo que va a ser muy, muy complicado que venga alguna inversión, por no decir ninguna, al país. Me gustaría oír tu opinión al respecto. Bueno, mira, definitivamente, Jorge, yo estoy totalmente en desacuerdo contigo, porque yo represento a varios inversionistas que están realmente interesados en entrar en Venezuela si hay los cambios. Vamos por parte. La primera cosa que dijiste son las sanciones. Es difícil de estar en desacuerdo contigo ahí, porque las sanciones fueron metidas expresamente para cambiar, para asfixiar ese flujo petrolero. Entonces ahí tienes razón, ¿ok? Y las sanciones, yo estoy hablando del día 1, estoy hablando que las sanciones, así como están puestas, desaparecen mañana, ¿ok? Y si desaparecen mañana, ahí te digo, yo te puedo decir, represento a varios fondos, y no fondos de hedge funds, estoy hablando de fondos soberanos que les interesa hoy por hoy entrar aquí. Entonces, no puedo estar de acuerdo contigo cuando yo sé que no es así. Ahora, mientras estemos en esta situación, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todo el mundo aquí tenía esa perspectiva. Entonces, estamos hablando del día 1. O estamos hablando de un cambio filosófico total que te quiten las sanciones. Con las sanciones así como están, es bastante difícil de lograr eso. Ahí estoy de acuerdo. Juan Vicente, tenía una pregunta que tiene que ver con, parecida a lo de Jorge. Juan. Sí, hola, ¿cómo están ustedes? Vale. Bueno, Rolando, te manda saludos Antonio Clemente. Años que no lo veo. Pero me dijo que tenías mucho pelo, yo le dije que ya no tanto. Es verdad. Mira, resulta que, bueno, viviendo un poco la realidad petrolera mundial actual, va mi pregunta en ese sentido, con una caída del consumo del 40% y que por lo que se ve para que se recupere pues toda esta confianza ahora del coronavirus que nos ha creado pues un terror total mundial. Hablan unos de 1 año o 2 años para poder lograr estabilizar y volver a llegar a los niveles de consumo que se tenían antes de iniciar pues esta crisis del coronavirus, que no tiene nada que ver con la crisis interna. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, que bueno, los países como Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita, que producen 30-35 millones de barriles diarios, a ellos no les interesa estimular en este momento la producción y la competencia que le venga a quitar mercados a ellos. Eso por un lado, claro, está el tema de que el petróleo nuestro es más barato y yo creo que algo de eso tiene que ver porque dejan a la Chevron allá todavía sin aplicarle tantas sanciones. O sea que en el tema petrolero hay unos intereses ocultos, por llamarlo de alguna manera, que se manejan políticamente distintos cuando hay interés de que así sean manejados. Y ahorita yo no soy para nada pro lo que te voy a comentar, pero aquí está sucediendo un fenómeno político que puede ser que pierda el que está ahorita mandando. Y eso puede hacer que cambie el tema geopolítico de sanciones y todo, porque sabemos cómo piensan los que pudieran estar entrando. O sea que es un mundo complicado en ese sentido. Ahora, también hay un ejemplo que yo que comentarle, para que no es el caso de la crisis de los años 80, 82, por allá, que generó una crisis petrolera y que yo tuve la oportunidad de ir a Texas y pasar allá casi un mes y me di cuenta que los tejanos y los venezolanos nos parecíamos mucho. Inclusive mi hermano estaba un poco metido en ese negocio y bueno, alegres como nosotros, se echan palos, etcétera, etcétera, y dependían de sus 3 millones de barriles de petróleo. Esos carrizos desde ese momento en adelante, de esa experiencia, decidieron cambiar y de Texas no sale un barril de petróleo, sino sale transformado
esos 3 millones se transformaron bien sea vía petroquímica en subproductos, que yo estoy de acuerdo con lo que se decía antes, de que debemos buscar transformarlo y no salir a competir con un petróleo, sino con productos terminados, ¿no? Pero Texas logró cambiar el esquema y eso hizo que cambiara inclusive el esquema de los tejanos. Hoy en día el estado de Texas es uno de los estados que más Producto Interno le genera a la nación americana, pues uno de los que más. Entonces, bueno, es un poco un complejo aire o un combinado de preguntas o de dudas. Pero mira, vamos por parte, porque preguntaste varias cosas. O sea, mira, con respecto a la pandemia, es cierto que la caída de demanda fue, básicamente se paró de un día para otro. Creo que se estimaba que era entre un 30 y 40%, que eso representa entre 30 y 40 millones de barriles diarios. Sin embargo,